¿Qué tal? Nuevo video tutorial sobre el uso de servidores en el que vamos a seguir con la configuración de nuestro servidor mail. Pero antes vamos a instalar NoIP para poder utilizar un nombre de dominio, incluso aunque tengamos una IP dinámica. Para empezar, desde luego, tienes que tener una cuenta en NoIP. Crear una cuenta en NoIP no tiene nada que explicar, además ya lo hemos hecho en otros videotutoriales. Tiene la posibilidad, en este caso muy útil, de modo gratuito, de poder utilizar una dirección de las que creas en NoIP. Aquí tengo mi cuenta creadas dos, tanto para un servidor HTTP como para un servidor FTP. Para el tema de servidor mail, es de pago, ya lo comentaba en anterior videotutorial. Lo he hecho simplemente para poder explicarlo y verlo ahora. Recuerda que lo necesitamos para tener una dirección mail que poner como dirección de entrada para recibir mediante POP3 los emails. Así que en este caso, si tú tienes un dominio apuntando a tu propia IP, entonces puedes utilizarlo, a tu DNS puedes utilizarlo sin problemas. Si no, con NoIP para el tema de email tendrías que pagar y desde luego no es la mejor alternativa. Simplemente en este caso es la que voy a poder utilizar para explicar todo en profundidad. Sí, es muy útil tanto para un servidor HTTP, que ya explicamos en el anterior video tutorial, como para un servidor FTP, que veremos en el siguiente. En este caso, y de modo gratuito, puedes poner en tu ordenador cualquiera de estas direcciones, después de haberla creado, ya digo gratuitamente, y pues simplemente http educalev sites.net, y lo tendrías como tu dirección. Y recuerda que para poder hacerlo, aparte de crear la cuenta, tenemos que instalar un programa que es el que va a estar monitorizando en nuestro ordenador cualquier cambio de la IP para transmitirlo a NoIP, y por lo tanto siempre mantengamos la dirección IP que tengamos con el sitio creado. Por tanto, NoIP tiene esas dos partes: crear la cuenta y ahora instalar el programa. En Windows ya lo explicamos muchas veces, vamos a ver ahora en Linux, que de nuevo, una vez más, es incluso más sencillo de instalar que en Windows, y vamos a empezar haciendo eso. En el sistema mail, una vez que lo has creado, que lo has contratado, tienes que indicar a qué dominio quieres añadirlo, y aquí, esto sí que tenemos que saberlo, son los datos que vamos a tener que utilizar para poder usarlo. Pues para instalar NoIP en Linux simplemente escribimos esto en la terminal: sudo apt-get install NoIP. Ahí lo ves más ampliado. Pulsamos Enter. Si no lo has hecho ya antes, te va a pedir la contraseña, y ya, como ves, está llevando a cabo la instalación, como tantas otras veces, sin más. Una vez terminada la instalación, que es muy rápida, va a aparecerte aquí este mensaje diciendo que no localiza un fichero de configuración, que no panda el cúnico. Simplemente tenemos que hacerlo ahora porque nos está indicando que tenemos que escribir los datos de configuración de nuestra cuenta IP. Para hacerlo escribimos sudo NoIP, y ahora con la opción C, que incluso ya te lo indica aquí también, pero de todos modos lo ponemos, y ahora aquí, como ves, te va a pedir los datos que tienes que escribir de tu cuenta, de la cuenta que tengas creada en NoIP. Tú ya tienes que saber cuáles son, y sobre eso pues es lo que vas a tener que escribir aquí. Recuerda que aquí no tienes que escribir los datos de ninguna de los posibles dominios que creaste en NoIP. Aquí tienes que poner los datos con los que te logueas en NoIP. Yo, por ejemplo, el nombre de usuario siempre tiene que ser un email. El email que yo utilicé es educalev@gmail.com. Y ahora aquí te va a indicar que escribas el password también con el cual te identificas, que será aquel que hayas elegido. Y ahora aquí, como indica, yo tengo dos hosts registrados, que, si recuerda, eran los que veíamos allí antes. Y lo que te pregunta es si quieres tenerlos actualizados las dos cuentas. Solo una vamos a decir que sí, que nos actualice las dos.
Y ahora aquí dice que tenemos un intervalo 30, pues estar bien, eso es el intervalo en el cual va a ver si cambió la IP, puede valer perfectamente. Y aquí también podemos dejarlo tal como está. Y ya con esto, nueva configuración, que la tenemos aquí en este archivo, etc no ipconf, el cual también nos puede valer en cualquier momento para ver la configuración, a la cual podemos también volver mediante este sistema. Con esto ya deberíamos tener nuestro IP funcionando en Linux. Para comprobarlo, pues escribimos sudo no IP, que también sería el modo de iniciarlo en cualquier momento. Y en este momento no estaba iniciado, ahora sí que lo acaba de iniciar. Si volvemos a escribirlo ahora, sudo no IP, nos indica que ya está activo. Así que en este caso comprueba que después lo inicie. A partir de este momento ahora ya lo tienes activo siempre, así que la próxima vez que entres en Linux ya tiene que estar activado. De todos modos lo puedes comprobar en cualquier momento escribiendo en el terminal sudo no IP, y aquí ya te indicará si está activo o no el proceso. Y recuerda que esto te sirve tanto para un servidor HTTP como para uno FTP, y también en este caso, aunque es en el que menos útil resulta, también para usarlo como servidor mail. Pues con esto ya tenemos no IP funcionando en nuestro Ubuntu Linux. A partir de ahora ya podemos seguir con la configuración de POP.fis, que como decíamos, ya decía en el anterior video tutorial, necesitamos contar ahora con esa dirección de entrada para seguir con su configuración. Porque con la instalación por defecto que hicimos en el anterior vídeo tutorial, indicando solo unas cosas muy concretas, el POP.fis Mail Server ya está funcional, ya lo vimos trabajando. Pero para configurarlo completamente y que acepte también entradas de otros hosts o de otras redes, tenemos que modificar y extender sus capacidades. Y además, en la actualidad, cualquier servidor mail tiene que hacer frente de modo correcto a dos problemas que son clave en el funcionamiento del mail en la actualidad: el tema de los virus y el tema spam. Así que a continuación vamos a ver cómo hacer para que nuestro servidor POP.fis funcione de modo seguro, y acepte peticiones mail POP de entrada. Para empezar, indicar que POP3 e IMAP son los dos protocolos primarios usados por los sistemas remotos para poder leer emails en un servidor email. Ahí tienes lo que significa cada uno de ellos. La diferencia clave entre los dos es que mientras que POP está diseñado para almacenar los emails en el cliente, IMAP lo que hace es almacenar los emails en el servidor. Dependiendo de la utilidad que quieras hacer, cada modelo tiene sus ventajas. Con IMAP, por ejemplo, puedes borrar los emails en el servidor antes de descargarlos al cliente. Pero en algunos casos puede ser favorable, en otros no. En este caso nosotros vamos a usar POP, que es el que más se utiliza, POP3, en nuestra configuración. Vamos entonces con la configuración de POP.fis. Este servidor mail, cuando lo instalamos en Ubuntu, usa 3 archivos de configuración y se encuentran instalados dentro del directorio etc. Aquí lo vemos, y dentro de etc POP.fis, que aquí está. Estos archivos son Dynamic Maps CF, Main CF y Master CF. Desde aquí, como solo lectura, podemos abrirlo tal como tenemos configurado en estos momentos el navegador de archivos de Ubuntu. Vemos aquí en primer lugar Dynamic Maps CF, que es el encargado de identificar las distintas capacidades que tienen que ser cargadas en tiempo de ejecución según el tipo de operaciones que estemos ejecutando en cada momento con POP.fis. Eso es lo que se determina en este primer archivo de configuración, Dynamic Maps CF. En segundo lugar, Main CF, que contiene información de configuración de POP.fis, aquí la vemos, que es usada durante el procesamiento de los mensajes. Sobre este archivo volveremos en un momento. Y en tercer lugar, Master CF, aquí lo tenemos,
que contiene parámetros usados cuando el programa master de PostFIX ejecuta otros programas que puede hacer. Recuerda que hay muchos programas asociados con PostFIX. Veremos ahora en la carpeta donde se encuentran, pero en este archivo de configuración es donde se determina el modo de ejecución. Estos otros programas que ejecuta PostFIX podemos verlos dentro del archivo usr lib postfix. Aquí tiene que estar. Aquí lo tenemos, y dentro están los distintos archivos que se ejecutan desde el propio PostFIX. Esto solo es a nivel de información, porque es dentro de los archivos de configuración que vimos hace un momento, es el archivo de configuración main.cf el que prácticamente en todas las ocasiones vamos a tener que modificar. Como mínimo sí que es el necesario para modificar los puntos clave. Vamos a abrir ese archivo desde la terminal. Para ello, primero vamos a identificarnos como administradores para tenerlo ya hecho. Escribes la contraseña, si te la pedirás si no lo habías puesto. Y ahora lo primero que vamos a hacer es ir al directorio donde se encuentra ese archivo, que recuerda que es etc postfix. Y una vez localizados en ese directorio, lo vamos a abrir con el Emacs. Ponemos Emacs y el nombre del archivo, que recuerda que es main.cf. Con esto ya se nos abre el archivo que aquí vemos. Archivo del cual aquí vemos una imagen sobre la que vamos a ir explicando sus partes fundamentales. Archivo en el cual, como vemos, empieza en la parte superior por poner la ruta a un archivo con comentarios en el que se indica lo que hace cada una de estas partes. Aquí tienes esa ruta, que aquí puedes ver en la estructura de archivos de Ubuntu. Recuerda siempre que desde aquí visualmente la ves también. Es este archivo main.cf.dis que tengo aquí abierto, y en el que aparecen las distintas partes del archivo main.cf, pero como vemos aquí comentadas para indicar en profundidad qué es lo que vamos a hacer con cada una de ellas. Muy aconsejable para poder configurar en profundidad PostFIX. De todos modos, ahora vamos a decir para cada uno de ellos lo fundamental para poder trabajar y saber lo que hace cada una de sus partes. Recuerda de nuevo que el que aparece aquí, es el directorio donde está el archivo main.cf activo. El anterior sirve para poder entender la funcionalidad, pero el auténticamente funcional, por lo tanto, el que tenemos que modificar es el que se encuentra en etc postfix. Empezamos entonces explicando las principales partes. La primera de ellas, como ves aquí, es SMTPD banner, que lo que hace en este caso es configurar el valor del banner que se muestra cuando se establece una conexión SMTP. En este caso, lo que aquí aparece, lo puedes ver, es que lo que nos va a mostrar son el valor que tengan una serie de variables que están configuradas en el archivo de configuración. Mi hostname o mailname será lo que aparezca en el mensaje de conexión establecida. En segundo lugar, VIP, que aquí, como ves, aparece deshabilitado. Lo que hace en este caso VIP es determinar si el servicio de notificaciones de email local tiene que usarse con cada usuario y con cada email. Por tanto, cada vez que PostFIX procese la cola de entradas, si VIP estuviera activado, llevaría a cabo ese servicio de notificación. En este caso está deshabilitado porque esto hace que se ejecute bastante más lenta, y solo es relevante para las máquinas que alberguen los propios archivos mail. Para usar archivos locales, mejor tenerlo deshabilitado por razones de funcionamiento.
El siguiente, ahí vemos append.mydomain, que determina si Postfix debe añadir un nombre de dominio al email que se envía. Sería algo así como nombre de usuario, arroba y el host que fuera. Eso en general, como aquí también ya indica, lo hace el MUA y por lo tanto lo tenemos también deshabilitado, ya que no es necesario desde aquí. Recuerda, no creo que haga falta decirlo, que este símbolo que aparece antes de alguna de las frases o las variables es el símbolo almohadilla que se utiliza para comentarios dentro de la terminal. Por lo tanto, a veces, como vemos, desde luego los comentarios siempre aparecen con el símbolo delante, pero a veces el modo que se utiliza en programación para desactivar una parte es simplemente comentándola y por tanto la conviertes en un comentario. Lo digo porque aquí, como ves, esta de las variables de late warning time aparece con el símbolo del comentario, está comentado y por lo tanto no se ejecuta. Si queremos que se ejecute, lo que hay que hacer es quitar, simplemente quitando la almohadilla, y pasa ya a estar activa. Seguro que si trabajaste con PHP, con MySQL, esto ya lo sabes perfectamente, el modo de funcionar y el modo de lo que se denomina a veces comentar y descomentar, una palabra que yo creo que debería de existir en castellano, pero que de momento no existe, por lo menos la Real Academia no la incluye. En caso de no aparecer comentada y por lo tanto estar activa, lo que hace en este caso es determinar el tiempo, aquí pone 4 horas, en el cual si el email que se envía por cualquier razón no puede ser entregado, devolver un mensaje de advertencia. Dirá alguno, bueno, y entonces está mal funciona. Bien, recuerda que cuando lo envíes, a lo mejor lo puedes enviar a Microsoft Exchange y en este caso, quién sabe si va a estar funcionando o no, dirían por lo menos los puristas de Linux y, por cierto, creo que en este caso también con bastante razón. En cuanto a la efectividad y funcionamiento de los dos sistemas, la solidez y seguridad, fiabilidad de los sistemas basados en Linux, yo creo que sin duda alguna supera a los basados en Windows. Vemos de modo rápido alguno de los otros para llegar a los fundamentales que están después. Aquí, como vemos, el TLS file, que lo que indica es la ruta justo donde se encuentra, si se están usando los certificados de Transport Layer Security, que es lo que quiere decir TLS. En el siguiente también hace lo mismo, determina si el servidor Postfix debe usar TLS cuando el SMTP remoto también lo usa y por lo tanto puede aceptarlo, tiene soporte para estar TLS. En este caso entonces, como tenemos aquí, Postfix utilizará este sistema de seguridad. Y también aquí vemos dónde se localiza la caché de sesión para mayor fiabilidad de funcionamiento del TLS. Vamos con los fundamentales, que sí que son los que tenemos que configurar, que aparecen aquí al final, y estos sí que son claves, por lo menos para la configuración de inicio. Y el primero de ellos es myHostName, que identifica el hostname de internet actual del sistema. Por defecto, como vemos, aparece el valor que devuelve la variable getHostName y en general puede dejarse, es el mismo, como ves, que el que tenga el equipo que estás utilizando cuando se instala. Puede modificarse, en este caso es simplemente informativo. El siguiente, alias maps, que como aquí vemos indica la ruta completa donde se encuentra el archivo aliase para el mail local. Esto recuerda que es un modo de crear alias con los que poder enviar nuestros emails. Volvemos un momento arriba, porque es como está dentro del archivo que estoy usando yo ahora. Puede que en el tuyo esté distinto según cómo lo hayas configurado al instalar Postfix. Es como ves aquí, myOrigin, que es la que indica, donde indicamos el nombre del host que el mail local asume. Como ves, está comentada, por lo tanto no se usa, porque lo que indica aquí es la misma ruta que ya se utiliza en todas las distribuciones basadas en Debian por defecto. Por lo tanto la usa ya sin necesidad de ponerlo. Si lo quieres modificar, tendrías que hacerlo descomentando e indicando aquí la ruta. Si es para un mail simple en el que vas a utilizar un único host de envío, vale perfectamente tal como está. Si fuera para soportar múltiples dominios, entonces tendrías que indicar aquí cuáles son. My destination, el destino, que en este caso sí, porque recuerda que aquí es importante, porque aquí lo que vamos a indicar son los dominios locales en los cuales se va a poder enviar o recibir emails. Por lo tanto,
puede aparecer también por defecto el mismo nombre del equipo, pero localhost, o como quieras llamarle, debería aparecer también, ya que lo vamos a necesitar para configurar después programas como por ejemplo puede ser Thunderbit, en el caso que estamos haciendo ahora. Relay host, que como vemos aquí también aparece vacío, porque como indicábamos ya en otro momento, solo habría que configurarlo en caso de que desde aquí enviaras los mails a otro servidor, que después sería realmente el encargado de enviarlos. Por ejemplo, para utilizar algún servicio mail que tengas contratado en un host y hacerlo desde allí el envío, entonces tendrías que indicarlo aquí. El siguiente, My Networks, que identifica las redes, los hosts específicos desde los cuales el mail server va a poder enviar mails. Tal como está ahora configurado, como ahí lo vemos, solo se van a enviar emails desde la red local, lo que es un problema. En un momento veremos cómo hacer para poder enviar a todas las redes. Y el resto ya, el Mailbox Size Limit, que nos indica el tamaño máximo, si aparece 0 es ilimitado, por lo tanto cualquiera, y el delimitador interno entre nombre y dirección, que es algo para uso interno que no tiene más importancia. Y por último, Inet Interface, que identifica las interfaces de las redes desde las cuales la máquina puede recibir email. En este caso se lista que pueden ser todas. Para terminar, simplemente indicar eso con esta descripción, que en esta ruta que aquí vemos tienes un archivo con mucha más información sobre cada una de los distintos variables que aquí aparecen y su configuración. Pero en cuanto a la configuración que nosotros estamos haciendo ahora, dentro de este archivo de configuración main.cf, el cambio que tenemos que hacer para tener un servidor mail completamente funcional, tanto para enviar como para recibir, es, como decía hace un momento, la configuración de My Networks. Porque tal como se configura por defecto un servidor Postfix Ubuntu, va a listar las peticiones de entrada en todas las interfaces de red, pero solo permite que el host de red, el que se denomina loopback, pueda enviar emails a través de él. Vemos aquí lo que es un loopback, si quieres aclararlo un poco. Vamos a llevar entonces a cabo los cambios desde la terminal para poder hacerlo como administradores. Nos situamos en el directorio, que recuerda que es etc postfix, y lo abrimos con el Emacs, por ejemplo, el archivo main.cf. Buscamos ese archivo, perdón, esa variable MyNetworks, y aquí, para que no sea solo interno, en este caso, recuerda en ifconfig, lo puedes ver, yo para el mío tendría que poner 192.168.6 y ahora el rango de 0 a 8 para que pueda utilizarse, y de este modo con esto lo guardamos y ya tenemos ahora sí totalmente operativo para recibir y enviar, siempre con los complementos necesarios que seguiremos viendo ahora. Con este cambio ya guardado, ahora para que Postfix empiece a llevarlo a cabo tenemos que reiniciar Postfix. Para ello vamos a had, de nuevo ya estamos como administradores, por tanto simplemente poniendo la ruta completa, en este caso es etc initd, donde se encuentra, ya lo vimos, Postfix, y ahora simplemente le indicamos que se reinicie con el mandato restart. Como ves, lleva a cabo el proceso de apagar y volver a iniciar Postfix y ya tenemos la nueva configuración funcionando. Por tanto, ahora ya tenemos un servidor Postfix funcional. Todos los hosts que estén en nuestra red local pueden ahora enviar mails a través de este servidor mail. Pero también queremos usarlo para un nombre de dominio concreto. Necesitamos que ese nombre del email del dominio aparezca en los emails que enviemos, ya que es la dirección a la que van a tener que replicarnos y por tanto para que el receptor sepa dónde enviarlo. Tal como hacíamos antes, aparece algo
del tipo suso@host.com o algo así, una dirección email que no existe y por lo tanto no va a funcionar. Vamos a ver entonces cómo hacer para que se ponga una dirección que sí que sea una dirección email activa. Para ello escribimos, por ejemplo, al final del archivo main.cf, por ejemplo, más create domains igual, y ahora ponemos el dominio que queremos utilizar. En este caso yo el que estoy utilizando, creado ya como decíamos antes con no IP, es educalev.sites.net, que es el que tengo que poner. Ahí lo vemos. Recuerda siempre guardar. Y si quieres ya ver el funcionamiento inmediatamente, recuerda también reiniciar postfix. De todos modos, vamos a hacer algún cambio más, por lo tanto de momento no reiniciamos. Porque debemos también identificarlo dentro del parámetro myDestination del que hablábamos antes. El archivo de configuración por defecto que aquí vemos indica como destinos los que aparecen en el propio equipo, añadiendo localhost, local domain y localhost. Pero ahora aquí, separado por comas, podemos añadir más. Podríamos haberlo añadido ya en el momento en el que hicimos la configuración. Hablábamos de ello, si recuerdas, en el anterior vídeo tutorial. Pero en aquel momento dijimos que para no complicarlo más lo dejábamos y que después en el archivo de configuración podíamos modificarlo. Es aquí donde ahora podemos añadir dentro de destinos educalev.sites.net, y si tienes alguna otra configuración como mail educalev.sites.net o incluso localhost educalev.sites.net, también puedes añadirlos. Eso, repito una vez más, va a depender del dominio que tengas y que en este caso tiene que estar activo y apuntando a tu DNS. Podríamos hacerlo también de otro modo, que es usando otro parámetro que se puede utilizar en postfix, que es el parámetro myDomain, y indicar aquí el nombre del dominio al que estamos haciendo referencia, que es, una vez más, educalevsites.net. Y una vez que tenemos aquí myDomain, ahora dentro de myDestination podríamos también referirnos a este destino simplemente poniendo el símbolo del dólar y myDomain, con lo cual ya indicamos que el que tiene que utilizar como uno de los destinos es también el que aparezca como mi dominio aquí. Porque esto nos vale también para poder configurar otro parámetro del que hablábamos antes y que aquí aparece sin comentar porque decíamos que era como aparece por defecto. Pero ahora que ya tenemos nuestro propio dominio configurado, podemos aquí en mi origen, que también casi es mejor ponerlo junto con los otros, de momento empezamos por descomentarlo, y ahora aquí en mi origen vamos a hacerlo igual a mi destino, con lo cual configuramos como debe ser el envío de mi email, que sea el mismo que envía y el que recibe. Así que en este caso borramos aquí lo que pone y añadimos myDomain, que como decía casi mejor podemos cortarlo. Tenemos la herramienta y podemos pegarlo abajo. Ahí lo tenemos, lo que aparezca en myDomain, por lo tanto va a ser igual que el origen, que lo que tenemos aquí. Con esto tenemos la parte de main.cf configurada. Recuerda siempre guardar los cambios y posteriormente, antes de utilizarlos, recuerda que hay que reiniciar el server postfix. Configuración, por tanto, ahora sí ya operativa, un tema árido, sin duda, y delicado, porque hay que hacerlo sin ningún tipo de error o puede que no nos funcione nada. Sé que no es un tema especialmente atractivo, pero sí es muy importante. Por desgracia, los que nos dedicamos a la enseñanza, los vemos todos los días, se ha extendido la idea
de que la enseñanza tiene que ser entretenida, que está muy bien, yo la apoyo al 1000%. Para mí aprender es lo más entretenido del mundo y desde luego la única cosa que no pienso dejar de hacer mientras viva. El problema es que se ha confundido entretener con no esforzarse intelectualmente. Que aprender es como ver una película de la Guerra de las Galaxias, vamos. El aprendizaje, sobre todo cuando es complejo, exige una capacidad de concentración y esfuerzo intelectual fuerte. Y el problema es que estamos educando a las generaciones haciéndoles olvidar ese tema clave. Aprender es divertido, yo lo aseguro, pero es un tipo de diversión que exige utilizar capacidades distintas de las que usamos cuando vemos una película o cuando estamos bailando en la discoteca, cosas también de lo más divertidas, de lo más respetables, pero el problema es confundir dónde estamos y lo que estamos haciendo. Así que el aprendizaje es muy entretenido, pero exige esfuerzo. Como cuando jugamos, o en mi caso cuando jugábamos al fútbol, también tenemos que esforzarnos físicamente, pero nos divertimos. Pues en este caso igual, solo que el esfuerzo es de tipo intelectual. Y no educar en eso, en mi humilde opinión, es el gran desastre que está extendiéndose por nuestro sistema educativo. No lo entiendo, me aburro, me canso. Hay cosas que no se pueden explicar como si estuviéramos en un circo. Por eso decía al principio que este tema que estamos viendo, desde luego que es un tema árido, y así hay que tomarlo. Que se quiere explicar esto como si, decía antes, como si estuvieras en un circo con bromitas y con cosas con el estilo, yo creo que es terrible, justo porque se confunde diversión con esas formas de diversión concretas en las cuales pues justo te evades y te olvidas de complicaciones intelectuales, que es cuando estás viendo una película o vas al circo a divertirte, que yo digo que está muy bien, pero lo que no se puede hacer es confundir las cosas. Porque seguimos con temas de configuración. Cuando instalamos PostFix, instalamos también una serie de paquetes asociados, si recuerdas. Y uno de ellos era QPopper, que nos da soporte POP3, para poder también, además de recibir emails. Este paquete es adecuado para utilizar con un servicio Daemon Inet, se denomina, o XINET-D. Tanto uno como otro lo que hacen es iniciar varios servicios de red en respuesta a las peticiones de entrada que recibamos. Puede que según la configuración de tu Ubuntu tengas o no tengas instalado alguno de estos servicios. Así que por si acaso vamos a empezar por instalar XINET desde la terminal. Para hacerlo, como recuerda estar ya logueado como root, simplemente vamos a hacerlo como tantas otras veces. Escribimos apt-get install y el nombre de la aplicación que queremos instalar. Recuerda que tienes que tener Universe y Multiverse activados, que seguro que ya lo tienes a estas alturas, y pulsamos para que lleve a cabo la instalación. Se lleva a cabo el proceso de instalación, aquí lo tenemos. Y una vez seguro que está instalado, vamos a llevar a cabo el proceso de integración de QPopper, instalado cuando instalamos todos los paquetes en el anterior video tutorial, junto con XINET-D. Para ello vamos a tener que crear un archivo y salvarlo en un directorio específico. Vamos primero a situarnos en el directorio donde queremos guardar ese archivo. Es en etc. Y ahora el que ha creado cuando instalamos, que tiene XINET-D.D de nombre. Ten cuidado porque hay que poner las dos Ds. Simplemente con esto nos situamos en ese directorio. Y ahora aquí vamos a utilizar Emacs para crear un nuevo archivo. Recuerda que simplemente escribiendo el nombre Emacs y ahora el nombre que queremos darle al archivo, ya lo crea vacío. Y podemos ahora escribir en él el contenido que ahora veremos. Aquí tenemos el archivo con el contenido. Irá como un archivo TXT junto con el vídeo tutorial por si hay algún problema, aunque como ves es muy sencillo, es el que permite enlazar XINET con QPopper. Lo guardamos y ya lo hacemos en el directorio en el que tiene que estar guardado,
que es el que aquí decíamos hace un momento, etc Xinet D. Ahora, para que cambie la configuración de Xinet D, tenemos que reiniciarlo. Para reiniciarlo, recuerda que cuando aparece aquí este símbolo es que ya estamos identificados como root, para no tener que estar escribiendo sudo cada vez que necesitamos privilegios de administrador. La ruta para el ejecutable se encuentra ahora en etc initd, y aquí dentro Xinet y el comando restart. Con ello, como ves, ya lo hemos parado, reiniciado, y por tanto ya empieza la nueva configuración que acabamos de hacer, ya está incluida, y a partir de este momento ya podemos utilizar QPopper junto con Xinet. Pues con esto ahora sí ya tenemos preparado nuestro servidor mail para recibir también emails de entrada a través de POP3 mediante el uso de QPopper y el Xinet que acabamos de instalar. Para hacerlo tenemos que configurar los datos en nuestro cliente email, y también para ver desde la terminal si funciona podemos hacerlo mediante el uso de Telnet. Escribimos en la terminal Telnet, ¿sí? Por ejemplo localhost y el puerto por defecto para POP3, y aquí, como vemos, nos indica que se ha conectado el QPopper que está utilizando, y ahora podemos escribir los datos. Y ahora hay que escribir el password, no lo voy a poner porque en este caso el password aquí aparece también escrito, y una vez escrito el password se conecta. Pero después de poner los datos correctamente, como vemos, aquí nos indica que se ha llevado a cabo la conexión de modo correcto, y que tenemos en este momento dos mensajes esperándonos, por lo tanto que ya han entrado a través de POP3. De este modo ya sabemos que nos funciona. Vamos ahora a comprobarlo con el envío de un email desde cualquier otro servidor mail. Por ejemplo, lo voy a hacer desde Gmail y ver, como ya en su momento lo hicimos al contrario, enviando. Ahora vamos a ver cómo también podemos recibir. Aquí estoy en mi cuenta de Gmail. Vamos a enviarlo a esta dirección, que es una dirección que ya tengo creada. Ya comentábamos antes que para recibir de luego necesitas un dominio que funcione. Vamos a poner, por ejemplo, envío para tutorial, y aquí también enviado, simplemente lo de menos, y lo vamos a pulsar sobre enviar, y como vemos aquí de momento el proceso lo ha llevado a cabo. Sí, ahora abrimos el Thunderbird. Bueno, para empezar, aquí vemos en mi cuenta la configuración de la cuenta, que ahora es distinta de la que habíamos en un principio, porque ahora tengo que poner los datos de entrada. Esto depende de los datos que te dé tu proveedor. En este caso, con no IP, lo que hay que utilizar es postoffice, no ip.com, el puerto, que es 110, como decías hace un momento, y después el nombre de usuario, que en este caso es el mismo del email. Simplemente es poner esto. Después, ya también, como indica aquí, el servidor de salida SMTP sigue siendo el mismo en localhost, que podemos utilizar para todos, no hay que estar cambiándolo. Pero ahora sí, ya tengo configurado una cuenta con una dirección email operativa, y por lo tanto aquí es donde tengo que recibir ese email que acabamos de enviar ahora desde un host externo. Y de modo prácticamente inmediato ya lo he recibido. Aquí lo tenemos, el que acabamos de enviar, envío para tutorial, este con el nombre es desde Gmail, y ya lo tenemos recibido en nuestro servidor, que por lo tanto ya vimos en el anterior video tutorial cómo funciona para enviar, y ahora también cómo funciona para recibir. Lo tenemos como SMTP y como POP3, las dos cosas ya funcionando. En este caso totalmente operativas. Quedan más cosas por ver. Esperaba terminar en este video tutorial todo relacionado con el servidor mail, pero no es posible, sería demasiado largo. Veremos en un siguiente video tutorial todo lo relacionado con el uso del antivirus, anti-spam, y una serie de configuraciones interesantes como utilizar webmail también.
Así que de momento nos quedamos aquí. Os habló Jesús Conde, nos vemos.